La historia comienza con una hermosa mujer que se despierta en una cama vacía. Cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en una habitación desconocida. La mujer se sentó en la cama y trató de recordar lo que había sucedido. Después de todo, lo que le vino a la mente era completamente indecente. Esos recuerdos hicieron sudar a la mujer. Era vergonzoso incluso pensar en ello. Miró alrededor de su cama y habitación y vio su ropa interior esparcida en el suelo. Cerca de allí se encontraban unos exquisitos zapatos de tacón alto. Lo que ella definitivamente entendió fue que esta no era su casa. La mujer dijo en voz alta que la casa no era suya, y en respuesta escuchó una voz dolorosamente familiar que le decía que, por supuesto, no era su casa. La mujer se sorprendió y giró la cabeza. Un hombre estaba sentado en una silla frente a la cama. Fue él quien le respondió. Desde el momento en que despertó, no podía distinguir dónde estaba el sueño y dónde estaba la realidad real, por lo que trató de comprender qué había sucedido. La mujer se dio cuenta de que estaba completamente desnuda, por lo que se cubrió con una manta y miró a su marido. Por supuesto que lo conocía, era su marido legal. Ella le preguntó a Yan Xuanya dónde están, pero el hombre claramente no estaba de humor para conversaciones sociales. Entonces gritó en voz alta que cómo se atrevía a preguntarle semejante cosa. Saltó de su silla irritado. El marido se acercó a su esposa y enojado le preguntó dónde había ido su amante. Él no se dejó engañar y por eso exigió explicaciones inmediatas a su esposa. La mujer miró al hombre con los ojos abiertos y no sabía qué decirle. Una chica completamente diferente llamada Yao Qin presionó el botón de la cámara y tomó una foto lejos de la primera. Una mujer mayor supervisaba la calidad de las fotos y le dijo a la niña que tomara unas cuantas fotos más para que la evidencia de una infidelidad fuera más que suficiente. Yao Qin solo logró responder que la cantidad de fotos ya era bastante significativa, por lo que tomar más sería innecesario. Había pruebas más que suficientes de ello. La mujer, con lágrimas en los ojos, se sentó desnuda en la cama y pidió que la creyeran, porque ella no estaba involucrada en los hechos en los que la querían implicar en ese momento, especialmente tan sucios. La anciana simplemente le gritó a la niña con desagrado, diciéndole que ya no se atreviera a llamar a su mamá, porque sonaba simplemente repugnante viniendo de su boca. Entonces la niña decidió buscar el apoyo de su marido y le pidió que le dijera a su madre que ella no había hecho nada malo. Desesperada, no sabía a quién recurrir en busca de apoyo, pero el hombre no quería escuchar sus excusas, ni sus explicaciones, ni sus pretextos. Él simplemente estaba furioso por su comportamiento y estaba dispuesto a matarla por traer tal vergüenza a su reputación. Sacó un trozo de papel de su bolsillo y se lo arrojó a la cara de la mujer. Ella lo miró de reojo y se dio cuenta de que estaba ante una petición de divorcio. La mujer le agarró la manga y trató de decir algo, pero el marido ni siquiera quería escuchar a su mujer. Él se apartó de ella y le dijo groseramente que no se molestara con excusas, porque a partir de ese momento ya no eran nadie el uno para el otro. Shen Junyao le dijo enojado a la mujer confundida que era mejor que firmara una petición de divorcio. De lo contrario, estas fotos íntimas de su engaño se filtrarían inmediatamente a la prensa. El hombre subió al coche, donde lo estaba esperando Shen Jun. Yao. La muchacha sonrió satisfecha y le preguntó a su marido si su plan había funcionado. Ella estaba segura de que funcionaría. Yang Xuan respondió que el asunto estaba bajo control y que ahora no había obstáculos para que ella pudiera estar junta y casarse pronto. Abrazó a la hermosa niña y la besó apasionadamente. Yao Qin se derritió en su apasionado abrazo y dijo que había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Ambos hicieron mucho por ello y ahora había un motivo para celebrar la victoria. A la mañana siguiente, en la casa de la familia Lu, la esposa de Yan Xuanya colocó la solicitud de divorcio sobre la mesa frente a su marido y dijo que podía firmarla, pero que no iba a renunciar a las acciones de su padre. Al marido de la muchacha no le gustó nada esto, así que se levantó bruscamente de la mesa y dio un puñetazo sobre ella. Le gritó a su esposa que finalmente aceptara todas las condiciones estipuladas en el contrato matrimonial. El hombre dijo groseramente que no tenían derecho a esas acciones, pero la esposa respondió que estaba de acuerdo en darle el 5% como compensación y que el 10% restante pertenecía a su padre. Yang Xuan no tenía la intención de escuchar a su esposa hasta el final, por lo que la interrumpió groseramente a mitad de la oración y dijo que nada de eso podía pasar.
el hombre ya había elaborado un plan y no quería desviarse de él. Entonces presentó la demanda de divorcio delante de su angustiada esposa y dijo que si era honesto, ella se quedaría sin dinero. Y además, todos descubrirían toda la verdad sobre ella. Jiang Xuan se inclinó sobre su esposa y le susurró enojado que si ella se defendía, la situación se intensificaría y se volvería aún más difícil para la muchacha. La muchacha escuchó sus palabras y no podía creer que su amado esposo las estuviera diciendo. Ella ni siquiera podía imaginar que él pudiera ser tan cruel y despiadado. Hasta el día de hoy, siempre se ha mostrado atento y cariñoso. Eso es exactamente lo que ella soñó que sería durante toda su vida de casados. Pero no resultó como se esperaba. Luego sacó fotos íntimas de su bolsillo y se las arrojó a la cara de su esposa. Gritó que Chen Liyue no debería olvidarse de las fotos de la mañana antes de establecer las condiciones para firmar la declaración. La joven vio con el rabillo del ojo el contenido de aquellas fotos sucias y lloró amargamente. Eran tan desagradables que lloró y recogió la maldita petición de divorcio. Mientras su esposa firmaba la petición de divorcio con lágrimas en los ojos, Jiang Xuan, desafiante, empacó sus cosas en una bolsa de viaje y la arrojó en el medio de la habitación. Chen Liyue simplemente no entendió que esto no era un sueño. El marido le gritó a su mujer que solo podía llevar sus pertenencias personales y que no podía contar con nada más. Jiang Xuan se giró bruscamente y salió de la habitación, y su esposa tomó la maleta y se fue. Chen Liyue no tuvo más remedio que abandonar la vida de Jiang Xuan y su familia. Por supuesto, no le desearías una situación así a tu enemigo, pero había que seguir viviendo. Mientras la niña caminaba por el sendero del jardín, oyó a alguien charlando agradablemente detrás de los árboles. Reconoció aquellas voces femeninas que decían que ahora estaba satisfecha y que su plan había funcionado bien. Esto es de lo que estaba hablando Madre Yan Xuanya y una niña llamada Shen Junjiao. La madre preguntó si la niña estaba feliz de que su hijo ahora estuviera divorciado y completamente libre de obligaciones matrimoniales. Chen Liyue se detuvo y se escondió detrás de un árbol. Naturalmente sentía curiosidad por lo que se estaba discutiendo, sobre todo porque había oído que el asunto les afectaba directamente a ella y a su marido. La niña le contó a la anciana que su padre había decidido invertir en Lu Corporation, y Madre Yan Xuanya respondió que era sencillamente maravilloso y que sería la pareja perfecta para su hijo. Entonces Chen Liyue se dio cuenta de que todo era una conspiración contra ella y que alguien solo estaba interesado en el dinero en esta vida. Así que concluyó que simplemente habían sacado a la niña de su camino. Chen Liyue ya se dirigía hacia la puerta y aún podía escuchar fragmentos de la conversación de la madre Yan Xuanya y Shen Junjiao. Mamá dijo que ya no debería llamarse tía. La niña estaba tan aturdida que ni siquiera se dio cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Ella simplemente caminó con la cabeza gacha y dijo que resultó que su marido solo se casó con ella por dinero. Entonces escuchó una voz femenina cerca, que decía que debía tener cerebro si había llegado a esa conclusión. Chen Li giró la cabeza y vio a Shen Jun de pie junto a ella. Yao. Chen tenía muchas preguntas en la cabeza, pero decidió comenzar con la más importante. Ella preguntó qué pasó anoche, porque ya no tenía sentido ocultarle la verdad a Yao. La solicitud de divorcio ya había sido firmada. Chen Liyue intentó averiguar si lo sucedido anoche fue parte del plan de esa chica malvada. La joven ni siquiera podía imaginarse cómo podía ser una funda de almohada tan fría. Shen Junjiao simplemente se rió en la cara de Chen Li y dijo que eso fue exactamente lo que pasó. Todo era parte de su plan e incluso el accidente fue organizado porque Jiang Xuan no quería compartir habitación con ella. Entonces, Shen Junjiao se inclinó hacia Chen Li y susurró con una voz siniestra que lamentablemente no podría darle a Jiang Xuan, es con quien él cuenta porque ella no es una tonta ingenua como Chen Li. Chen Li le preguntó a ese mocoso quién estaba a su lado esa noche. Ji Shen Junjiao explicó que contrataron a un chico, pero dijo que cuando llegó a Chen Li, alguien ya estaba allí junto a ella. Por lo tanto, Yang Yao sonrió con satisfacción y dijo que le preocupaba que, lamentablemente, nunca sabrían quién pasó realmente esa noche tormentosa con Chen Liyue. A los restos de Shen Junjiao, le dijo a la niña confundida que son muy diferentes a ella, por lo que espera que la niña sea lo suficientemente inteligente y deje la vida de Yan Xuanya está sola y en silencio. Han pasado 4 largos años desde aquel incidente.
Mucho ha cambiado desde entonces y todos hemos vivido una vida plena. Alguien se volvió más inteligente, alguien más rico, alguien más exitoso. En el aeropuerto principal, entre la multitud de personas que nos daban la bienvenida, había una hermosa mujer con un cartel. Chen Li Yue, la diseñadora jefe. Había estado esperando a la mujer durante mucho tiempo y por eso le preocupaba que llegara tarde. Una joven hermosa y segura de sí misma descendía por la pasarela del avión. Sus ojos brillaban con anticipación de algo desconocido y emocionante. Mi corazón empezó a latir mucho más rápido. En manos de la joven había un cochecito de bebé, en el que estaba sentado un niño pequeño y bonito, de grandes ojos azules y cabello oscuro. El niño miró los nuevos lugares con curiosidad. Chen Li Yue dijo que habían pasado 4 largos años desde la última vez que estuvo aquí, y que nunca pensó que tendría que regresar nuevamente. El niño le preguntó a su madre si ella había nacido aquí, y su madre le respondió que parecía que tendrían que quedarse aquí por un tiempo. Entonces el niño señaló a la mujer y dijo que ella se encontraba con ellos. Chen Li Yue tomó a su hijo en sus brazos y lo abrazó. Ella le dio una palmadita en la cabeza y le dijo que era muy inteligente y que la mujer era en realidad su asistente que había venido a recibirlos desde el avión. La mujer ya había perdido la esperanza de encontrarse con alguien, pues casi todas las personas que llegaron en ese vuelo ya se habían ido y nadie se le acercó. Entonces pensó que tal vez se había equivocado con la hora de llegada. Pero entonces se le acercó una hermosa mujer con un niño en brazos y le dijo que ella era la persona con la que la mujer debía encontrarse. El niño también saludó a la mujer desconocida. Ha pasado una semana desde que Chen Li Yue regresó a su ciudad natal. Ella estaba trabajando en su computadora portátil mientras su hijo jugaba con juguetes. Ella lo crió para que pudiera jugar solo. Alguien tocó a la puerta y le dijo a la mujer que un cliente especial ya la estaba esperando en el área de recepción. Chen Li se acercó a su hijo y le dijo que tenía que ir a trabajar y que él se quedaría con la tía Tang por el momento. Chen Li había estado pensando durante varios días sobre quién había organizado una reunión especial para ella. La mujer pensó que debían ser conocidos si el cliente insistía tanto en una reunión privada. Por supuesto, una orden tan importante hizo que su corazón se acelerara y comenzó a ponerse nerviosa. Por lo tanto, antes de entrar a la sala de recepción, Chen Li decidió sintonizar y se dijo a sí misma que podía hacer cualquier cosa. Finalmente, la joven se atrevió a entrar en la sala de recepción. Desde el umbral, inmediatamente se presentó y saludó al invitado especial, y le preguntó en qué podía ayudarle. Pero la persona que vio en la habitación era la última persona que esperaba ver allí. En la habitación estaba sentada la mujer traidora que había organizado su traición y divorcio hacía 4 años. Shen Yunyao sonrió maliciosamente a la chica confundida y dijo que no se habían visto en mucho tiempo. Su mirada simplemente atravesó a Chen Li Yue. Chen Li solo logró decir que nunca esperó verla aquí. Pensó desde el principio hasta el final que simplemente había habido algún desafortunado error. Un torbellino de emociones y pensamientos se desarrollaba en su mente. Pero por el bien de su hijo, tuvo que recomponerse y aceptar adecuadamente el encargo de un cliente exigente. Entonces le preguntó a la SRA. Lu con voz tranquila cómo podría serle útil como diseñadora. Chen Li Yue extendió su mano y saludó a la mujer con el tono más tranquilo que pudo reunir. Shen Yun incluso se molestó porque la mujer no tuvo una reacción violenta. Pero Shen Yun decidió acabar con la joven, por lo que se sentó en una silla y dijo con satisfacción que le gustaría pedirle a Chen Li que eligiera una pieza de joyería para ella para su 4º aniversario de bodas. Esta noticia ciertamente sorprendió a Chen Li Yue, por lo que durante los primeros minutos se quedó mirando a Shen Chong en silencio. Sin embargo, por el bien de su hijo, ella simplemente tuvo que soportar esta tortura. En la mente de Chen Li solo existía el pensamiento de que casi inmediatamente después de su divorcio, su esposo se casó con esta mujer traicionera y había estado legalmente casado todo este tiempo, a diferencia de ella. Y esta vez, Chen Li tomó un cuaderno y un bolígrafo y decidió hablar con el arrogante Shen Chong lo más tranquilamente posible. Le preguntó a la mujer si tenía alguna petición especial para el pedido. Shen Chong Yao colocó sus manos en sus caderas y comenzó a dictar sus deseos. Parecía que no tendrían fin, y al final dijo que quería ver el boceto en 3 días. Cuando toda la orden estuvo escrita en detalle, Chen Li se puso de pie y le dijo a Shen Yun que no se preocupara,
porque harían todo lo que estuviera a su alcance para cumplirla a tiempo. Pero Shen Yun estaba harta de la humillación de Chen Li, por lo que se acercó y agarró a la pobre mujer por su ropa. Ella siseó enojada, diciéndole a la mujer que no olvidara quién era y que se mantuviera alejada de Yan. Xuan ya se fue. Chen Li incluso se asustó por una reacción tan inesperada de la esposa de su exmarido, pero simplemente se negó, diciendo que no veía la necesidad de tal advertencia, porque no iba a hacer nada. Entonces Shen Yun se rió y empujó bruscamente a Chen Li. Shen Yun dijo que esperaba que la mujer tuviera el coraje de no meter las narices en los asuntos familiares. De lo contrario, no tendría suerte. Chen Li no esperaba tal acto de Shen Yun, por lo que no pudo mantenerse en pie y cayó al suelo. Las lágrimas brotaron de sus ojos ante tal injusticia e insulto. Durante todo ese tiempo, su hijo estuvo observando a su madre y a una tía extraña a través de la puerta abierta. La ira y el resentimiento hirvieron en su alma. Por lo tanto, decidió buscar definitivamente un padre digno para protegerla. Por eso, el niño inmediatamente pensó que para que la tía rica no se burlara de esa manera de su madre, debía buscarle un marido aún más rico para que nadie se burlara de ella. El pequeño hijo tomó la firme decisión de que tenía que encontrar al padre más rico que hubiera en esa ciudad para ayudar a su madre a recuperarse y sentirse segura. El niño pequeño estaba desarrollado más allá de su edad. Entonces inmediatamente decidió qué hacer, y lo primero que hizo fue preguntarle a la tía Tang quién era la persona más rica de su ciudad. La tía Tang pensó que el niño solo estaba interesado en su curiosidad infantil, y sin pensarlo 2 veces le dijo que su oficina estaba en la casa de al lado y que su nombre era Gong Ye Xiao. La tía Tan también dijo que visualmente son muy similares a ese hombre, y el pequeño inmediatamente lo tomó en serio. Decidió que esto era exactamente lo que necesitaba para llegar a ese hombre. A la mañana siguiente el niño fue a la corporación Gon. El vestíbulo estaba bastante lleno y de inmediato se hizo evidente que la corporación tenía una gran demanda. El chico se dio cuenta de que en la corporación había mucha seguridad y era necesario tener una tarjeta de acceso especial. Sin ella era simplemente imposible ver al presidente de la empresa. El niño primero se acercó a la recepción y le preguntó a la mujer que estaba buscando a su tío Gong Ye Xiao. El pequeño decidió inmediatamente aprovechar el hecho de que se parecía al máximo al presidente. Los empleados se acercaron inmediatamente a la mujer y comenzaron a examinar al niño con curiosidad. Todos notaron el parecido entre el niño y el presidente, como 2 gotas de agua. Las chicas inmediatamente comenzaron a acariciar al pequeño, diciendo cómo el pequeño caballero llegó allí desprotegido. Esto sorprendió a los empleados de la empresa. Pero aún así, el parecido del niño con el presidente hizo su trabajo, y uno de los empleados tomó su mano y dijo que ahora subirían las escaleras, y ella lo llevaría ante el presidente. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso donde estaba el presidente, salieron al pasillo. En el pasillo les esperaba la secretaria del presidente, quien miró al pequeño con sorpresa. La secretaria se detuvo inmediatamente y le preguntó al empleado por qué el niño estaba en la oficina, ya que se supone que los niños no deben estar en la corporación durante las horas de trabajo. El pequeño decidió salvar la situación e inmediatamente, sin esperar explicación por parte del empleado, le dijo a la severa mujer que él era Gon. Yu se vino a la corporación para ver a su tío Gong Ye Xiao. La mujer miró atentamente al pequeño, incluso se ajustó las gafas para verlo mejor. Ella no recordaba que el presidente tuviera un sobrino, pero su fenomenal parecido la obsesionaba. El pequeño vio que la mujer dudaba y que su plan ahora pendía de un hilo. Entonces abrazó suavemente la pierna de la mujer y le dijo que había huido en secreto y le pidió que no se lo dijera a nadie. La mujer quedó conmovida ante tanta ternura. Sus ojos miraban a ese lindo niño que la miraba con ojos llenos de esperanza de que ella lo ayudara. Entonces la mujer no pudo soportarlo. Tomó al pequeño de la mano y suavemente le dijo que iría con él para llevar personalmente al niño ante el presidente de la empresa. Eso era todo lo que el pequeño necesitaba. Sonrió satisfecho y mentalmente notó que manipular a los adultos con la ayuda de su franqueza no era tan difícil. El presidente de la compañía estaba en su oficina revisando el informe actual del mes pasado. Siempre supervisó personalmente el trabajo de la corporación y comprendió hasta el más mínimo detalle. La puerta de la oficina se abrió y en el umbral apareció su asistente, sosteniendo la mano de un niño pequeño. Le informó al presidente Gozen que su sobrino lo había visitado.
El niño lo miró con sus grandes ojos azules y levantó la mano en señal de saludo. Un pensamiento cruzó por la mente del presidente cuando logró conseguir un sobrino. El presidente miró al niño confundido. No recordaba tener un sobrino, pero su fenomenal parecido aún le pasó factura y le dijo a su asistente Ann que podía ser libre. El asistente trajo otra taza de delicioso café fuerte y dejó solos al presidente de la empresa y a su sobrino. Estaba segura de que estaban relacionados. El pequeño también decidió ponerse más cómodo y se subió al sofá frente al presidente Gosn. Había estado preparando su discurso durante todo el proceso y por eso estaba muy preocupado de que todo saliera bien. El presidente Gong Ye-xiao bebió su café y miró fijamente a este pequeño y valiente hombre que se había abierto camino de forma independiente a través de la seguridad de una empresa tan seria, y le dijo que no era su tío. Pero el niño sonrió tranquilamente y dijo que lo sabía perfectamente. Sabía que ese hombre no era su tío, era su padre. Tal declaración hizo que el presidente escupiera el café. Pero el niño no se rindió. Sacó una foto de su madre de su mochila y la colocó sobre la mesa frente al presidente. El pequeño explicó que había venido a buscar un padre para su hermosa madre. El niño comenzó a contarle lo talentosa, hermosa y llena de recursos que era su madre, y, lo más importante, que necesitaba un hombre que la protegiera. Y eso es exactamente lo que el pequeño necesita del presidente. Pero el presidente se quedó mirando al niño con ojos enormes de asombro. Dijo que no podía ser su padre y luego preguntó por qué el pequeño lo había elegido para tan honorable misión. El pequeño ni siquiera pensó en ocultar las verdaderas razones de su elección, por lo que respondió con sinceridad que el presidente era muy rico y el mejor padre para proteger a su madre. El presidente preguntó sorprendido si había una sola razón para su elección. Y luego miró al pequeño y pensó algo. No tenía idea de que el pequeño sería tan persistente. Mientras el presidente estaba sumido en sus pensamientos, el niño se sentó frente a él y miró al presidente con ojos enormes, y entonces, inesperadamente, preguntó si el presidente había decidido ser su padre. Pero cuando el presidente continuó mirando al pequeño en silencio, se levantó del sofá y dijo con firmeza que si Gong Ye-xiao no le creía, entonces necesitaba comprobarlo. El pequeño tomó algunos cabellos de su cabeza y los arrancó. Dijo que así es como puedes intentar comprobarlo. El niño puso su cabello en un trozo de papel y se lo entregó al presidente de la corporación. El pequeño dijo que podía tomar su cabello y hacerle una prueba de ADN. El presidente mantuvo sus ojos fijos en el niño en su oficina. Él simplemente quedó sorprendido por la persistencia de este pequeño en la búsqueda de su papá. El presidente decidió comprobar esta información, aunque no creyó en tal disparate. Pero esta similitud no le dejó paz. Entonces extendió la mano y tomó el cabello del niño. El niño estaba tan feliz de tener una pequeña oportunidad de facilitarle de alguna manera la vida a su madre que comenzó a saltar tan alto como pudo. Entonces el niño recordó que había estado fuera de casa durante bastante tiempo. Así que comenzó a empacar sus cosas y dijo que tenía que regresar para que su madre no se preocupara por él. El presidente se sintió incómodo de que un niño tan pequeño viajara solo en una ciudad tan grande, por lo que sugirió que uno de sus guardaespaldas llevara al niño a su casa. Pero el niño respondió con seguridad que no era necesario, porque él vivía no muy lejos, y su casa está justo enfrente de la corporación presidencial. Al final, el niño miró al presidente a los ojos y le dijo que papá tenía que ir absolutamente a su casa a visitarlo a él y a mamá. El niño caminó hacia la puerta y se volvió hacia el presidente. Le recordó una vez más qué hermosa madre tenía y deseó que se vieran pronto. Entonces el niño cerró la puerta y se fue. Tan pronto como la puerta se cerró detrás del niño, el presidente se perdió en sus pensamientos todo el tiempo. Miró desde la ventana de su oficina la casa donde vivía el extraño chico. Entonces Gong Ye-xiao se sorprendió pensando que eso era lo único en lo que estaba pensando todo el tiempo. Y en general, llegó a la conclusión de que los jóvenes de hoy son muy diferentes a los jóvenes de su edad, y todos son bastante extraños. El presidente decidió que todo era una tontería y arrugó el papel con el pelo del chico extraño y lo tiró a la basura. Luego, por un rato, Gong Ye-xiao se quedó mirando la urna. Pero ni siquiera un par de minutos después de que el presidente tiró el papel, inmediatamente corrió a la papelera y comenzó a buscar ese pedazo de papel. Gong-e realmente esperaba poder encontrarlo. Después de una larga búsqueda, el presidente logró sacar un trozo de papel del bote de basura
y allí estaba el cabello del niño. Gong-ye respiró aliviado. Tan pronto como se descubrió la pérdida, el presidente de la corporación llamó a la asistente Ann a la habitación. Ella era su mano derecha y solo a ella se le podían confiar asuntos confidenciales. El asistente aún no había terminado de hablar por teléfono, pero inmediatamente entró en la habitación del jefe. La mujer le preguntó al presidente desde la puerta por qué la había convocado. El presidente parecía confundido y al principio pensó que todo era una tontería, pero entonces, resueltamente, se arrancó el pelo de la cabeza y se lo dio a su asistente junto con el papel que contenía el cabello del niño. El presidente pidió a su asistente que realizara una prueba de ADN a estas dos muestras, y luego le entregó un trozo de papel con los datos de una mujer y le pidió al asistente que averiguara más sobre ella. Mientras tanto, Chen Li-Yue estaba confundido con respecto a la orden de Shen Jun. El cliente dijo que enviara el boceto a Lu Corporation y estaba claro que intentaría dañar a Chen Li. La mujer caminaba de una habitación a otra y reflexionaba constantemente sobre cómo debía actuar en esa situación. Después de todo, su reputación y el trabajo del que estaba tan orgullosa estaban en juego. Cody Chen Li entró en la habitación una vez más y luego miró a su alrededor. Se dio cuenta de que faltaba algo aquí. Solo entonces Chen Li se dio cuenta de que lo que faltaba era lo más preciado de su vida, su hijo Xiao, él. Ella casi se desmaya por lo que acababa de comprender. La mujer gritó a toda la casa que su hijo había desaparecido, y ese pensamiento la aterrorizó aún más. Debido a esta orden maldita, Chen Li no cuidó de su propio hijo. La mujer corrió a buscar a su hijo por toda la casa. Ella corrió por todas las habitaciones, pero su hijo no estaba por ningún lado. Desesperada, Chen Li cayó al suelo y comenzó a llorar. Estaba enojada consigo misma por no cuidar a su hijo. Un montón de pensamientos pasaron por la cabeza de la mujer, diciéndole que no debería haber estado tan concentrada en la orden cuando su hijo estaba cerca. Pero entonces Chen Li escuchó unos pasos. Chen Li se dio la vuelta y vio a Xiao C, que se acercó al pómulo y alegremente dijo que ya estaba de regreso. La mujer hacía mucho tiempo que no sentía tal alivio en su alma. Pero tan pronto como su hijo entró al apartamento, Chen Li lo agarró por la nuca y lo arrastró hasta su habitación. Estaba tan enojada con el niño que estaba dispuesta a matarlo en el acto. Lo primero que hizo mamá fue reprender al pequeño por su comportamiento y recordarle que le había ordenado varias veces que no saliera solo del apartamento. El hijo estaba muy asustado y prometió que eso no volvería a suceder. Luego, Chen Li sentó al pequeño en el sofá y continuó diciéndole cómo comportarse, especialmente cuando su madre estaba ocupada con asuntos importantes. Entonces los juguetes y los libros del pequeño volaron. Xiao Ce apenas tuvo tiempo de colocarlos en su lugar para no salir volando del sofá. Chen Li decidió que ya le había dicho suficiente al niño sobre cómo comportarse, y le dio un libro para leer mientras ella estaba ocupada con su trabajo. Las lágrimas corrían por los ojos del pequeño hijo. Por supuesto, se sintió ofendido porque lo habían golpeado por nada, pero decirle a su madre dónde estaba era aún más peligroso. Al día siguiente, el presidente de la corporación estaba en su oficina revisando los últimos informes. Pero sus pensamientos después de que aquel pequeño niño visitó su oficina no tenían nada que ver con el trabajo. Pero de repente, alguien llamó a la puerta. El presidente realmente esperaba que fuera su asistente. Cuando la puerta se abrió, vio que era ella. La mujer entró a la oficina con algún papel en sus manos. El asistente dijo que los resultados de la prueba de ADN estaban listos y le entregó los resultados de la investigación. El presidente inmediatamente tomó el papel para verificar personalmente los resultados. La asistente Ann observó con interés la reacción de su jefe porque también tenía curiosidad por lo que mostraba el examen. Ella no le quitó los ojos de encima. Cuando el presidente abrió el sobre con los resultados de la investigación, apenas podía mantenerse en pie ante tal resultado. El estudio afirmó que él y el pequeño eran padre e hijo. En ese momento, un espectáculo de fuegos artificiales de pensamientos estalló en la cabeza del presidente de la corporación. No sabía cómo reaccionar ante tal noticia, pues ni siquiera sabía que su hijo ya tenía 4 años. La asistente miró al presidente y esperó lo que le diría. El presidente dejó el documento con los resultados de la investigación y dijo alegremente que esta era simplemente una noticia increíblemente buena. En su imaginación, estaba en la luna de felicidad y gritaba al mundo entero que se había convertido en padre.
y que su hijo era un niño maravilloso e inteligente. La envidia de todos en esta tierra. El presidente Gosn recordó inmediatamente la noche en que estuvo al lado de la hermosa niña, pero nunca supo quién era ella ni dónde vivía y no tenía ningún deseo de averiguarlo. El presidente se acercó a la ventana y miró la casa que le estaba mostrando el niño. Por su mente cruzó un instante el pensamiento de que muchas cosas habían cambiado desde que se emborrachó 4 años atrás. Pero ahora el hombre sabía claramente lo que tenía que hacer. Decidió no esconderse, sino asumir la plena responsabilidad de la crianza de su hijo, y pensó que finalmente su padre lo traería a casa. Unos minutos después, rodeado de un ejército de guardias, ya estaba cerca de la casa de la mujer que había dado a luz a su hijo. Todos quedaron en shock y pensaron que había comenzado el rodaje de alguna película. El presidente Gosn ordenó a los guardias que rodearan todo el edificio para que ni una mosca pudiera atravesarlo. Y al mismo tiempo los guardias rodearon el edificio por todos lados. Incluso consideraron desobedecer a su jefe. El guardia mayor dio la orden a sus subordinados. Y todos tomaron sus lugares, de acuerdo al plan acordado que habían discutido mucho antes. Las personas que estaban en el edificio no esperaban tal avalancha de hombres con trajes negros, por lo que corrieron en diferentes direcciones y pensaron que había comenzado un robo, por lo que gritaron pidiendo ayuda y que llamaran a la policía. Cuando el edificio fue despejado, los guardias se alinearon en 2 filas alrededor del presidente Gosn e inclinaron la cabeza en señal de respeto y honor. Inmediatamente prepararon una silla para el presidente. Todos los presentes en el edificio comprendieron que allí no había ningún robo. El hombre más rico de su ciudad simplemente había venido a visitarlos. La pregunta seguía siendo ¿qué necesitaba de ese lugar? El presidente no perdió tiempo y de inmediato preguntó a los presentes dónde estaban ahora Chen Li y su hijo. Una mujer respondió que habían salido hacía unas horas. Mientras tanto, Chen Li y su hijo tomaron el ascensor hasta su piso. El pequeño le preguntó a su madre si iría hoy a ver a esa tía malvada. Y Chen Li respondió que no la encontró, por eso regresaron. Cuando levantaron la cabeza, vieron que toda una multitud de personas se había reunido en el piso, mirando a la mujer y a su hijo. Chen Li no entendía en absoluto lo que estaba pasando aquí. Madre e hijo sintieron cientos de miradas sobre ellos a la vez, e inmediatamente se dieron cuenta de que todas esas personas los estaban esperando. Pero Chen Li no tenía idea de por qué. Una cosa estaba clara. Aquí algo andaba mal. Pero tan pronto como sus miradas se posaron en el presidente de la corporación, este inmediatamente gritó en voz alta a sus guardias para que agarraran a la mujer y a su hijo. Para mayor claridad, los señaló con la mano, y al mismo tiempo 100 guardias se abalanzaron sobre la mujer, que no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Su corazón comenzó a latir salvajemente y su mente le decía que nada bueno saldría de esto. Por lo tanto, lo único que le vino a la mente a la aturdida mujer fue que necesitaba sacar sus pies de allí lo más rápido posible. Chen Li agarró la camisa de su hijo y gritó que tenían que correr. El presidente dio la orden de capturar al niño a cualquier precio. Y él también corrió para alcanzar a la mujer asustada, que corría lo más rápido que podía hacia el ascensor. Cuando todos corrieron hacia el ascensor en el que iba Chen Li, había tal aglomeración en la puerta que nadie pudo pasar. Todos gritaban, luego se movían, luego quitaban la pierna, luego soltaban la mano. El propio presidente fue el primero en entrar en el ascensor. Tan pronto como estuvo dentro, las puertas del ascensor se cerraron y el ascensor se dirigió al primer piso, donde subió un asustado Chen Li. El niño se acurrucó en un rincón y su madre, como una leona, intentó protegerlo de ese hombre loco que intentaba robarle a su hijo a plena luz del día. El presidente Gosn se aclaró la garganta y respiró hondo. Estaba contento de haber logrado entrar en el ascensor y decidió no perder el tiempo y de inmediato dijo que quería llevarse al hijo de Chen Li. Pero Chen Li no quería escuchar esas tonterías, así que le dio una dolorosa bofetada al hombre entre las piernas para que perdiera cualquier deseo de invadir a su precioso hijo, en quien había invertido toda su alma. Fue tan inesperado y, lo más importante, tan doloroso que el residente Gon apenas pudo evitar golpearla en la espalda. Él simplemente la miró fijamente e intentó decir algo. Pero antes de que pudiera terminar lo que quería, el ascensor se detuvo y se escuchó un pitido correspondiente. Chen Li inmediatamente agarró a su hijo y salió del ascensor. El presidente permaneció en el suelo recuperándose del golpe. Cuando el hombre volvió en sí,
alcanzó rápidamente a Chen Li y al niño, y le agarró la mano. La mujer enojada gritó cómo se atrevió a secuestrar a su hijo a plena luz del día. Pero el presidente empezó a poner excusas y gritó que él no era un contrabandista y que tenía los mismos derechos sobre el niño que la propia Chen Li. Y luego sacó algo de su bolsillo. Cuando sacó un documento de su bolsillo, lo arrojó directamente a la cara de la mujer para que ella pudiera leer con detalle los resultados de la prueba de ADN. Chen Li recogió el documento y leyó que estaba escrito en blanco y negro que Chen Yuse y Gong Yexiao eran padre e hijo. La probabilidad de compatibilidad natural era del 100%. Ella simplemente no podía creer lo que estaba leyendo con sus propios ojos. Fue tan inesperado que después de leerlo, Chen Li simplemente miró en silencio el papel con los resultados de la prueba de ADN. Entonces la mujer preguntó en voz alta quién era este Gong Yexiao. Y el hombre alzó la voz indignado. Él gritó que ella no tenía que fingir que no conocía al hombre más rico de la ciudad. Entonces la mente de la mujer recordó haber tenido sexo con un extraño. Ahora quedó claro que ese hombre era Gong Yexiao, el padre de su hijo. La mujer abrazó al niño y gritó que no le importaba quién era, pero que no iba a entregarle a su hijo y que lucharía por él hasta el final. Sus puntos de vista chocaron en esta lucha. Estaban dispuestos a matarse entre sí porque nadie iba a ceder. Solo el niño realmente quería hacer las paces entre ellos, así que les gritó que pararan. Solo después de las palabras de Yuse se sentaron frente al niño y comenzaron a persuadirlo para que fuera con ellos. Cada uno de ellos quería que el pequeño lo eligiera. Pero antes de que pudieran arreglar su relación, las puertas del ascensor se abrieron y una hermosa mujer apareció en el pasillo. Chen Li la reconoció inmediatamente, por lo que se volvió hacia Shen Jun, Yao por nombre. Shen Jun Yao inmediatamente comenzó a gritarle a la confundida Chen Li, preguntándole cómo se atrevía a ignorarla y por qué tenía que acudir a este diseñador para obtener su pedido. Chen Li solo alcanzó a responder que era Shen Jun quien se estaba escondiendo de ella. Pero Shen se enojó por el intento de la mujer de justificarse, por lo que blandió su espada para golpear a Chen, que estaba discutiendo con ella. El niño no iba a soportar que su madre fuera acosada por segunda vez consecutiva, así que la defendió y gritó que nadie debía tocarla. Shen Jun preguntó qué clase de mierda se estaba interponiendo en su camino y también quiso golpearlo. Pero el presidente no iba a tolerar esto, así que agarró a la mujer de la mano y le dijo que no fuera tan arrogante. Shen Jun miró a este hombre y gritó, ¿quién diablos era él que se atrevió a tocarla? Ella no estaba acostumbrada a que alguien la contradijera, por lo que esto era inusual para ella, y entonces pensó que había visto a ese hombre en alguna parte. Y solo después se dio cuenta de que era el presidente Gosn el que estaba frente a ella, por lo que inmediatamente sonrió y se presentó. Shen Jun dijo que estaba con la familia Lu y pensó que esto de alguna manera afectaría la situación. Pero el presidente dijo que no le importaba quién era ella y que tenía 3 segundos para salir de allí para siempre. Shen Jun salió volando del pasillo en un instante, sin dejar rastro de ella. El niño simplemente estaba muy contento. Saltó al techo y gritó que su papá era el mejor y que por fin había puesto en su lugar a esa tía malvada que insultó a su mamá. Sobre las alegrías de Xiao Yuse se inclinó sobre el presidente y lo abrazó con fuerza. Chen Li simplemente parpadeó. También estaba contenta de que alguien la defendiera y no tuviera que soportar la humillación de Shen. Shen Jun salió corriendo al pasillo y recuperó el aliento. Comenzó a pensar en lo que acababa de suceder en el pasillo. Ella no podía creer que Chen Li estuviera de pie junto al presidente Gong. Shen Jun se asomó desde la esquina y sintió que ese vil Chen Li de repente se había acercado sigilosamente a Gong Yexiao y decidió que simplemente tenía que contárselo a todo el mundo cuando llegara el momento. El presidente, junto con Chen Li y su hijo, se dirigieron a la residencia de Gong para cenar juntos, después de una primera reunión tan agitada. En la mesa había platos exquisitos y muy sabrosos, pero después de ver una mesa tan rica, Chen Li dijo que Gong Yexiao ni siquiera debería pensar que podría comprar a Xiao tan fácilmente, con comida cara, y miró severamente al presidente de la corporación. En ese momento, el presidente estaba alimentando con cuchara a su hijo, y ambos estaban muy felices en ese momento. Por un momento les pareció que se conocían de toda la vida. En la mesa, solo Chen Li estaba insatisfecho. Ella se enfureció ante la ternura inesperada de un hombre desconocido hacia su propio hijo, por lo que no pudo observar con calma este idilio.
Y entonces el pequeño casi tiró el suelo bajo los pies de Chen Li. Inesperadamente, le preguntó a su madre si podían pasar la noche con su padre esa noche. Chen Li fue categórica y respondió rápidamente y con claridad que no podían quedarse allí. El presidente miró a la mujer y no pudo comprender por qué ella era tan hostil. Pero el pequeño estaba desarrollado más allá de su edad y sabía perfectamente cómo manipular a los adultos. Entonces, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, y un segundo después, comenzó a llorar. Y un minuto después, de los ojos de Xiao, las lágrimas fluyeron como ríos. El presidente ni siquiera sabía qué hacer en semejante caso. Chen Li se acercó a la pequeña y le dijo que estaba de acuerdo en quedarse allí. El presidente se mostró contento y algo inusual por el hecho de que una mujer y su hijo se quedaran con él esa noche. Así que dijo que ordenaría a alguien que cuidara su habitación. Gong Yexiao miró a la mujer que sostenía a su hijo en sus brazos y no pudo evitar admirarla. Hoy se sintió como si estuviera en un nuevo rol para sí mismo, una especie de padre, y hasta le gustó. Entonces el presidente pensó en el hecho de que hoy era la primera vez que alguien pasaría la noche en su casa y tenía que prepararse bien para ello. Entonces el presidente inmediatamente sacó su teléfono e hizo una llamada a su asistente, pidiéndole que comprara cosas para la mujer y las enviara aquí, porque él se quedaría con su esposa por la noche. La asistente casi dejó caer el teléfono cuando escuchó esta petición. Ella no podía creer que un presidente que siempre evitaba a las mujeres hiciera que una mujer se quedara a pasar la noche con él. Cuando el asistente le preguntó qué cosas debería comprar, Gong Ye Xiao explicó que necesitaba comprar ropa para la noche. El presidente de la época se refería a un traje de dormir. La asistente dibujó en su mente lencería sexy y varias cosas para juegos íntimos. Por ello, dijo que lo entendía todo y pidió al presidente que no se preocupara, que todo se haría. Cuando el presidente colgó el teléfono, pensó por un momento en el hecho de que su asistente estaba algo sorprendida y emocionada, pero luego pensó que era solo su estado de ánimo. Mientras tanto, Chen Li preparó una bañera para que su hijo se bañara. Se aseguró de que el agua estuviera a la temperatura adecuada y puso algunos juguetes allí para que el pequeño tuviera algo con qué jugar. El presidente Gozn se acercó a su hijo y le dio una palmadita en la cabeza. Le dijo gentilmente al pequeño que papá lo ayudaría a bañarse hoy, y el pequeño aceptó felizmente. Luego, Gong Yexiao tomó a su hijo en sus brazos y lo llevó al baño. Dijo que ya era hora de lavarse después del día estresante y difícil de hoy. La mujer pensativa mantuvo sus ojos fijos en el presidente y su hijo. Se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no veía a su hijo tan feliz y alegre. Pero luego miró a Gong Yexiao y vio que él también había comenzado a desvestirse. Cuando su camisa quedó completamente desabotonada y el cuerpo del hombre quedó expuesto, Chen Li se sonrojó hasta la raíz de su cabello. Sus ojos no podían apartar la vista del tonificado cuerpo del joven, por lo que le preguntó sorprendida qué estaba haciendo. El hombre sonrió y dijo que solo quería ir a nadar con su hijo. El pequeño estaba muy contento de que se bañaran juntos y saltando a la bañera gritó alegremente que no hay que quitarse la ropa cuando hay que bañarse, e invitó a su madre a unirse a ellos. Xiaoze comenzó a jugar y a tirarle agua a su madre. Muy pronto su ropa se mojó y su madre le dijo a su hijo que dejara de jugar porque no quedaba ni una sola mancha seca en ella. Gong Yexiao miró a la mujer que estaba jugando con su hijo. Su ropa ya estaba completamente mojada y adherida a su esbelta figura. Me pasó por la mente el pensamiento de que Chen Li era bastante bonita. La joven sintió que su mirada la atravesaba, por lo que intentó cubrirse con su mano y le gritó al presidente que no la mirara así. El propio presidente se sentía incómodo, como si lo hubieran pillado husmeando cuando era adolescente. Dijo que no quería ofender a la mujer y que ya había cosas en la habitación para cambiarse. Chen Li salió corriendo del baño aliviada, porque era bastante incómodo estar allí. Ella le dijo a su hijo que lo vería más tarde y corrió a su habitación. En el camino, pensó en lo atento que era Gon, pero cuando abrió el armario, su opinión cambió drásticamente. En las perchas colgaba lencería sexy bastante reveladora. Chen Li gritó que Gong era un verdadero pervertido. Mientras tanto, la asistente Ann caminaba por la calle de buen humor y pensando que el presidente estaría muy contento cuando viera sus compras en su elegida. A la mañana siguiente en el trabajo, Chen Li estaba discutiendo el pedido de la SRA. Lu con su asistente. Chen Li dijo que quería todos los accesorios junto con los diamantes, lo que parece bastante extraño. Las chicas bebieron café y charlaron alegremente.
Tenían algo de qué hablar porque esta orden estaba en la mente de todos. Pero entonces el asistente dijo sorprendido que Gong Yexiao venía aquí. Chen Li giró la cabeza y vio al presidente Gong Yexiao estacionando su auto en la calle al lado de su oficina. Parecía sencillamente imbatible con un traje negro estricto. La mente de Chen Li. Él se había estado cruzando en su camino con demasiada frecuencia últimamente. La asistente informó que el presidente la estaba buscando en la empresa esta mañana. Y entonces el asistente preguntó si se veían a veces. Y la confundida Chen Li meneó la cabeza, diciendo que por supuesto no había posibilidad de ninguna reunión. La joven estaba tan emocionalmente tratando de demostrar que no pasaba nada entre ella y el presidente, que no se dio cuenta de que un hombre se le acercaba por detrás y le derramaba café encima. Chen Li se giró y comenzó a limpiar el café del costoso traje del joven. El pensamiento cruzó por su mente. Eso era todo lo que necesitaba para ser completamente feliz hoy. Pero el joven le agarró la mano y la llamó por su nombre. Chen Li miró hacia arriba y cuando sus ojos se encontraron, se dio cuenta de que era su exmarido Lu Yangshuan parado frente a ella. Cuando se dio cuenta de quién estaba frente a ella, apartó su mano y le dijo que se alejara de ella. Por supuesto, la mujer no esperaba verlo aquí. Lu Yangshuan se acercó a la joven y le dijo que necesitaban hablar, y añadió que quería darle una compensación. Pero Chen Li no tenía ningún deseo de hablar. Cuando Lu Yang extendió la mano para tocar a Chen Li, alguien le apartó la mano. El presidente Gong se acercó a ellos, cubrió a la asustada mujer con sus brazos y le dijo severamente a Lu Yang que se mantuviera alejado de ella. Las miradas de los dos hombres se encontraron. Lu Yang preguntó si el presidente Gong y Li Yue eran amigos. Pero el presidente respondió groseramente que no era asunto suyo y que no iba a rendir cuentas a nadie allí. Por supuesto, Lu Yangshuan sabía quién estaba frente a él. No podía evitar conocer al hombre más rico del país. Por lo tanto, el deseo de discutir con él desapareció desde el principio. Entonces, después de pensarlo un rato, Lu Yangshuan le dijo a la mujer que, como ya estaba ocupada, él iría primero y no la molestaría más por hoy. El hombre se dio la vuelta y se alejó. Mirando la espalda de su ex marido, Chen Li comenzó a preguntarse de qué tipo de compensación estaba hablando. Y más aún, qué tenía en mente cuando se le ocurrió. El presidente no esperó mucho y comenzó a sermonear a Chen Li, diciendo que era como la madre de Xiao. Por lo tanto, debe ser lo más cuidadosa posible con su vida personal para no dañar a su hijo de ninguna manera. Esto, por supuesto, enfureció a Chen Li, quien le gritó al presidente que su vida personal no debería ser su preocupación. Y si no fuera por Xiao si no lo hubiera hecho, ni siquiera se habría puesto en contacto con el presidente. La joven se giró bruscamente y se alejó del presidente Gozn. Él le gritó a sus espaldas que podía ir y coquetear con alguien más si se atrevía. Cuando Chen Li se acercó a la asistente, ella le preguntó cómo conoció Chen Li a Gong Yexiao y Lu Yangshuan. Y Chen Li respondió que el primero era el padre de su hijo y el segundo era su ex marido. Los ojos de la asistente se le salieron de las órbitas. El hombre más rico del mundo es el padre del hijo de Chen Li, y el hombre más rico de la ciudad es su exmarido. Simplemente no cabía en la cabeza de la pobre mujer. Llegó nuevamente la noche. En la residencia de Gong, la joven se bañó y le dijo a su hijo que era hora de dormir, por lo que debían ir al dormitorio a descansar. Xiao. En ese momento Se estaba jugando con su padre. El hombre estaba haciendo flexiones desde el suelo y el pequeño estaba sentado sobre su espalda y reía alegremente. La boca de Chen Li se abrió al ver lo hermosa que era la figura del presidente. Cada músculo de su cuerpo se tensó seductoramente tan pronto como Gong Yexiao realizó movimientos físicos activos. Chen Li se encontró pensando que no podía apartar la vista de su cuerpo, pero se contuvo a tiempo. La joven apenas había logrado apartar la mirada del presidente cuando Xiao corrió hacia ella. Se le pidió que pasara la noche en el dormitorio de su padre para que pudieran dormir todos juntos en una cama como una verdadera familia. Chen Li intentó alejarse y dijo que debían ir a su habitación, pero el pequeño la agarró de la camisa y la jaló hacia la cama. La mujer decidió no discutir para que él no hiciera un berrinche esa noche. Cuando finalmente todos estuvieron en la cama, el presidente le dijo suavemente al pequeño Xiao, porque todavía es pequeño y debe irse a dormir a su hora y ni un segundo más tarde. Entonces el pequeño inmediatamente cerró los ojos.
Mientras el padre hablaba con su hijo, Chen Li pensó que nada malo debía pasar porque el pequeño estaba a su lado. Así que decidió relajarse y descansar como debía. Pero antes de que la joven pudiera cerrar los ojos, sintió que alguien respiraba sobre ella. Ella abrió los ojos asustada y vio a Gong Yexiao inclinado sobre ella y mirándola con una mirada apasionada. La joven estaba confundida y preguntó qué estaba haciendo. Pero el presidente respondió con calma que ella misma debería entender perfectamente qué estaba haciendo. Y empezó a descender más abajo por encima de ella. Primero la miró a los ojos y luego tomó suavemente su barbilla con su mano. La mujer al principio no supo cómo reaccionar y pensó que estaba bromeando. Pero entonces sus labios comenzaron a acercarse a los de ella. La joven se dio cuenta de que todo era muy serio y que sus intenciones no eran desearle buenas noches. Ella empujó al presidente tan fuerte como pudo. El presidente se detuvo y miró a Chen Li con sorpresa. Pero ella no perdió el tiempo, sino que saltó de la cama y salió corriendo del dormitorio tan rápido como pudo. Mientras caminaba, gritó que Gong Yexiao era un idiota. A la mañana siguiente, ella y la joven familia viajaron en su coche para hacer sus recados. Gong Yexiao dijo que recogería a Xiao hoy. Ella puede jugar y así puede hacer su trabajo en paz. A Chen Li le gustó mucho esta oferta, incluso sonrió y le agradeció. Xiao. Mientras tanto, se también decidió hacer su sugerencia de que todos almorcemos juntos hoy. La joven prometió que definitivamente lo harían, especialmente porque necesitaba aclarar su relación con Gong Yexiao para que tales incidentes no volvieran a ocurrir en sus vidas. Cuando la joven bajó del coche, pensó que si los empleados vieran en qué coche tan caro había llegado, se armaría tal alboroto que sería mejor disfrazarse con antelación. Chen Li no quería que nadie de la oficina la notara con el presidente. Entonces, entró cuidadosamente en la oficina para atraer la menor atención posible. Cuando la mujer entró, se dio cuenta de que se estaba discutiendo algo. En una de las habitaciones, una mujer descontenta exigió que llamaran a Chen Li Yue de inmediato porque se había atrevido a hacer algo malo. Pero el empleado explicó que Chen Li aún no estaba en el trabajo. A través de la ventana, Chen Li notó cómo la esposa de su ex causó un escándalo en la oficina y comenzó a pensar en las opciones en su cabeza de por qué había venido aquí nuevamente y qué necesitaba. Pero entonces Chen Li decidió no adivinar, sino simplemente averiguar en persona qué estaba pasando. La mujer abrió la puerta y entró en la habitación. Ella le preguntó a la SRA, Lu, cómo podría ser de alguna utilidad. Pero antes de que Chen Li pudiera terminar su oración, una mujer enojada la atacó y comenzó a preguntar por qué Chen Li se reunió con Yang Xuan ayer, ya que ella era su esposa. Chen Li escuchó atentamente los gritos de la mujer enojada y dijo en un tono tranquilo que tenía 3 cosas que decirle. Lo primero es que ayer conocieron por casualidad a su marido. Lo segundo es que definitivamente devolverá las acciones de la empresa de su padre, porque las obtuvieron mediante chantaje y esta debería ser una decisión justa. El tono de Chen Li cambió dramáticamente y le dijo a la SRA. Lu, en un tono elevado, que se fuera de allí si no tenía más preguntas sobre el trabajo. Pero la señora Lu simplemente sonrió con satisfacción. Ella dijo que ni siquiera se le ocurriría comprar acciones, porque todo estaba estipulado en el acuerdo de divorcio. Así que no abráis la boca sobre el mercado de valores. La señora Lu se giró y salió de la habitación. Y Chen Li dijo que nadie sabe qué pasará en el futuro, por lo que ya verán de quién serán las acciones. La señora Lu fue al baño de mujeres. La SRA. Lu inmediatamente tuvo imágenes horribles en su cabeza de ella cenando sola en casa y esperando a su esposo, mientras él la engañaba con Chen Li Yue. Por supuesto que ella no iba a tolerar esto. Pero cuando la señora Lu se miró en el espejo y comenzó a empolvarse la nariz, notó que 2 oficinistas cotilleaban emocionalmente sobre algo en la esquina del baño de mujeres. Las mujeres estaban discutiendo la noticia de que Li había llegado a la oficina esta mañana en un auto muy caro. Y luego compartieron con envidia la noticia de que esta madre soltera, de alguna manera, había hecho que el presidente corriera tras ella. La SRA. Lu inmediatamente comenzó a escuchar los últimos chismes de la empresa de oficina donde trabaja Chen Li. La astuta mujer inmediatamente tuvo una idea de quién podría ser el hijo de Chen Li si Gong le prestaba tanta atención. No hacía falta mucha inteligencia para hacer esto, especialmente para una sinvergüenza como la señora Lu. En cuestión de pocos minutos, todo un plan insidioso surgió en su cabeza. La SRA.
Lu cerró su bolsa de maquillaje enojada y dijo enojada que ahora vería cómo Chen Li podría seducir a Gong Yexiao cuando revelara la verdad real a todos. Mientras tanto, el restaurante estaba completamente reservado. Todas las mesas estaban ocupadas por visitantes que saboreaban los deliciosos platos y esperaban sus próximos pedidos. El presidente Gong Yexiao estaba sentado en una de estas mesas. Ya había pedido algo y esperaba en soledad a quienes le harían compañía en la cena de hoy. Chen Liyue se acercó rápidamente a su mesa y se disculpó por llegar tarde. Por supuesto, si no fuera por ese incidente con la SRA. Lu lo habría logrado, pero tuvo que retrasarse debido a ese pasaje. Pero cuando Chen Liyue se sentó a la mesa, notó que su hijo no estaba allí y le preguntó al presidente dónde estaba Xiao ahora. Él. Después de todo, fue Gong Yexiao quien prometió cuidar al pequeño hoy. El presidente abrió el menú y comenzó a estudiar qué más podía pedir para continuar mejor la comida. Luego respondió en un tono tranquilo que Xiao se fue al baño. Esta fue simplemente una muy buena oportunidad para hablar a solas con el presidente, tal como Chen Li quería. Así que empezó de inmediato con lo básico y le dijo a Gong que tendrían que establecer algunas reglas. La joven explicó que si ella y su hijo continúan viviendo en su residencia, lo que ocurrió entre ellos ayer no se tolerará en absoluto en el futuro. Li dijo que a partir de ahora no debería haber contacto físico entre ellos, y agregó que su hijo debería dormir separado, ya sea con su padre o con ella. Y la mujer añadió que no quería tener nada que ver con ello. Al presidente ya no le gustó esto y se levantó bruscamente y dejó el menú a un lado. Se acercó a Chen Li y le dijo que cómo era posible que no hubiera nada en común, ya que tenían un hijo juntos. Pero Chen Li empujó al presidente y gritó que no quería tener nada que ver con él y que tomaría al bebé y se iría a casa ese día, y su esposo ni siquiera lo vería más. El presidente escuchó atentamente todo lo que la nerviosa Chen Li quería decirle y dijo en un tono tranquilo que le permitía ser como ella deseaba. Chen Li se quedó sin palabras por la sorpresa. Ella pensó que habría un verdadero escándalo sobre dónde viviría su hijo, y el presidente rápidamente aceptó todas sus condiciones. Además, ella no esperaba que a él no le importara simplemente empacar sus cosas y dejarlo con su hijo hoy. Mientras tanto, Xiao Se salió del baño y saludó a su mamá. Chen Li recogió a su hijo después del almuerzo y se fueron a casa. La madre le preguntó a su hijo si quería comer espaguetis y él respondió felizmente que no se negaría e incluso comería 2 raciones. Chen Li se sorprendió de que el pequeño se comunicara con tanta alegría después de que se quedaron sin el presidente, porque en los últimos días se habían encariñado mucho el uno con el otro. La joven simplemente pensó que su hijo eventualmente se olvidaría de ese hombre, y de buen humor, fue a preparar la cena tan pronto como su hijo pidió 2 porciones. Chen Li pensó que su hijo tenía mucha hambre y se apresuró a ir a la cocina. Mientras tanto, el niño pequeño, tan pronto como la puerta se cerró detrás de su madre, corrió a la sala de estar y jaló una silla con él. Luego colocó una silla contra la puerta y se subió a ella hábilmente. Unos segundos después, el niño abrió la puerta y el presidente Gong Yexiao apareció en el umbral, esperando que el niño lo dejara entrar. Papá dijo que cumpliría sus promesas y no dejaría al pequeño solo. Y el hijo agarró firmemente la mano de su padre y lo llevó a su habitación, diciéndoles que fueran lo más silenciosamente posible. Chen Li, en la cocina, escuchó que se abría la puerta principal y se apresuró a la sala de estar para ver qué estaba sucediendo. Ella le preguntó a Xiao en el camino quién vino y cómo pudo abrir la puerta él mismo. Pero tan pronto como la joven llegó a la sala de estar, vio allí al presidente entrando sigilosamente en su habitación con su hijo de la mano. Decir que fue simplemente un shock para la mujer sería quedarse corto. La joven inmediatamente comenzó a gritarle a Gong Yexiao sobre lo que estaba haciendo allí y cómo había entrado a su apartamento. Acordaron que a partir de hoy no habría nada en común, pero el niño saltó a los brazos de su padre y comenzó a mirar a su madre con su mirada lastimera. El presidente tampoco se quedó callado y dijo que estaría donde estuviera su hijo. Chen Li no tuvo más remedio que dejar que el presidente se quedara con ellos para jugar con su hijo un rato. El presidente se acomodó en el sofá y conversó alegremente con el pequeño durante varias horas. Pero su idilio no duró mucho. En la habitación apareció una mujer joven y su humor no era, por decirlo suavemente, muy bueno. Chen Li señaló severamente su reloj y dijo que el señor presidente había estado en su apartamento durante demasiado tiempo, por lo que era hora de que se fuera a casa y los dejara a ellos y a su hijo solos. Pero los ojos del pequeño se llenaron de lágrimas ante esas palabras,
y le pidió a su mamá que dejara quedarse a su papá porque quería jugar con él un poco más. Por supuesto, la mujer no podía negarle nada a su amado hijo, especialmente cuando él le rogaba tanto. El pequeño estaba muy contento de haber logrado convencer a su madre para que dejara quedarse a su padre, y gritó que ella era la mejor. Entonces el niño corrió al armario y sacó un enorme álbum con fotos. Se lo llevó al presidente y decidió verlo junto con su padre. Xiao Ze se sentó en los brazos de su padre y abrió la primera página. El pequeño comentaba cada foto, pues en ese momento su papá no estaba, y para él era importante que lo viera crecer. El presidente también se interesó en recordar los momentos en los que no pudo estar con su hijo, y vivir con él todos los días de su infancia. El hijo dijo que en esta foto acababa de nacer. En la siguiente su madre ya había sido dada de alta del hospital con él. En otra foto ya tenía 100 días y allí estaba yendo a la escuela por primera vez. Del pequeño Xiao Ze, entonces el presidente se dio cuenta de que el pequeño ya no hablaba, sino que simplemente estaba hojeando el álbum, y luego dejó de hojearlo. Gong Ye Xiao miró a su hijo, que ya estaba resoplando dulcemente y teniendo su 10º sueño. Todavía estaba acostado en los brazos del presidente. El hombre acarició suavemente la mejilla del pequeño y no pudo evitar admirar tal imagen. Entonces recordó cómo lo trataba su padre y se le puso la piel de gallina. Su padre siempre gritaba que el muchacho tenía que ser despiadado para alcanzar la victoria y la cima en esta vida. Entonces todos a su alrededor dudaron del joven y de sus capacidades de liderazgo. Pero cuando expulsó a su propio tío y primo, se convirtió en el presidente de la empresa de Gosn. Por supuesto, el presidente no quería que este pequeño soportara todo el acoso que el propio Gong Ye Xiao tuvo que soportar. Pero la vida dictaba sus estrictas reglas de las grandes empresas. Gong Ye Xiao quería que el pequeño creciera feliz y sin preocupaciones, pero también era el nieto de la familia Gong, y esto requería otras obligaciones por parte del pequeño. Y valió la pena pensar en ello inmediatamente. Hace 3 años, Gong Ye Xiao había expulsado a su tío y a sus 3 primos, y ahora no tenía intención de perder. Pero ahora también debía cuidar la seguridad de su propio hijo. Sus pesados pensamientos fueron interrumpidos por Chen Li. Ella entró silenciosamente en la habitación y tomó a su hijo de los brazos del presidente. Necesitaba que lo llevaran a su propia habitación para que el pequeño pudiera dormir bien durante la noche. El estado de ánimo de la joven era completamente diferente al que tenía cuando se reunió con el presidente Gosn hoy. Chen Li dijo con calma que llevaría al pequeño a su habitación, y luego agregó que había preparado un cambio de ropa y un baño para el presidente para que también pudiera descansar tranquilo después de un duro día de trabajo, porque ya era demasiado tarde para irse a casa. El presidente se mostró muy conmovido por la propuesta de la joven. Después de todo, él pensó que ella lo echaría a patadas por la puerta tan pronto como el pequeño se durmiera, y tendría que llegar a casa en mitad de la noche. Cuando la joven llevó al bebé a la habitación, el presidente pensó que no tenía idea de que esa mujer sería tan perfecta, incluso pensó en llevarla a su casa. Por lo tanto, Gong Ye Xiao decidió aprovechar la hospitalidad de la madre de su hijo y fue al baño. Él mismo quería lavarse y descansar un poco. ¿Propia Chen Li llevaba al bebé? Se detuvo cerca de su habitación y esperó a que la puerta del baño se cerrara detrás del presidente. Para ella era muy importante asegurarse de que su marido empezara a lavarse. Y tan pronto como la puerta se cerró de golpe, el pensamiento inmediatamente cruzó por la mente de Chen Li de que este hombre arrogante ahora pagaría por todo el abuso que le había infligido el primer día que se conocieron. Mientras tanto, el presidente se estaba bañando. Sin sospechar nada, estaba de buen humor y pensaba que la madre de su hijo era bastante hermosa y guapa, además de atenta y cariñosa. Chen Li acostó al bebé. Como siempre, cantó una canción de cuna, aunque su hijo ya estaba dormido, pero era su ritual antes de dormir. La suave canción de mamá llenó toda la habitación del bebé. Pero entonces, ese idilio fue perturbado por el grito de alguien. El presidente gritaba en el baño, exigiendo explicaciones sobre qué tipo de cosas se habían preparado para cambiar. Chen Li sonrió cuando escuchó esto. Ella inmediatamente salió de la habitación del niño para no despertarlo y esperó a que apareciera el presidente Gong Ye Xiao. Se frotó las manos con satisfacción, porque ahora el marcador estaba empatado. 1-1. La puerta de la habitación se abrió, y en el umbral apareció el presidente, vestido con ropa de mujer. Por la expresión de su rostro se notaba claramente que estaba hirviendo de rabia.
El furioso presidente se obligó a admitir que el pijama de Chen Li realmente no estaba mal. Estaba dispuesto a hacer pedazos a la joven que se atrevió a burlarse de él de esa manera. La joven no pudo contener sus emociones, por lo que se dejó caer en el sofá y estalló en carcajadas. Así fue exactamente como imaginó la venganza cuando vio las cosas reveladoras en su armario la primera vez que se quedó con él. Chen Li Yue se rió alegremente y dijo que el presidente tiene muy buena figura y que esa ropa realmente le sienta muy bien. Pero el humor del hombre era completamente opuesto al de la joven. Pero entonces, inesperadamente, el presidente se acercó a la joven y comenzó a rasgarle la ropa. En un segundo, la ropa quedó hecha pedazos y esparcida por toda la habitación. El presidente observó la reacción de la joven y dijo que si ella había hecho eso con su ropa, entonces que disfrutara viéndolo desnudo ahora. Pero Chen Li cerró los ojos avergonzada. Ella gritó que él era un pervertido y le preguntó por qué se había quitado la ropa. Su rostro se puso tan rojo que era visible desde varios metros de distancia. La joven cerró los ojos y comenzó a correr fuera de la habitación. Había un solo pensamiento en su cabeza: evitar que ese pervertido la siguiera, porque verlo casi desnudo no estaba dentro de sus planes. Se detuvo frente a la puerta de su dormitorio y se volvió hacia el presidente. Chen Li le gritó al hombre que durmiera en el sofá y que bajo ninguna circunstancia se atreviera a entrar a su habitación. La habitación de Chen Li se cerró de golpe y quedó bloqueada. El presidente permaneció en el pasillo. Miró hacia la puerta y dijo que debería soñar en grande para poder dormir en el sofá del pasillo. Llegó la mañana. Los rayos del sol penetraron en la habitación de la joven y brillaron intensamente en sus ojos, señalando que un nuevo día había llegado y era hora de despertar. Chen Li sintió el calor de los rayos y su brillo brillante, pero la joven no quería abrir los ojos. Esto significaba volver a la rutina diaria: cocinar, trabajar. Quería quedarme en la cama un rato más. Pero cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue al presidente. Él estaba durmiendo plácidamente en su cama al lado de una joven que solo vestía ropa interior. Por un momento, ella simplemente lo miró en silencio y pensó que simplemente no se había despertado y que esto era parte de su sueño. Ella repitió los acontecimientos del día anterior y recordó claramente cómo cerró la habitación. Pero cuando se dio cuenta de que esto no era un sueño y que ese hombre realmente estaba acostado con ella en su dormitorio, la joven gritó tan fuerte que personas que estaban lejos de la casa la oyeron gritar. Sorprendida, la joven saltó de la cama y se agachó para alejarse de ella. Ella miró al joven con cautela y esperó alguna explicación de lo que estaba sucediendo. Su grito despertó al presidente, se sentó en la cama y miró a su alrededor. Con dificultad recuperó la conciencia y le preguntó a Chen Li por qué gritaba tan fuerte por la mañana, mientras todos aún dormían. La joven se cubrió con una bata y preguntó con severidad al presidente cómo había entrado en su habitación, y más importante aún, en su cama, porque esa noche la mujer recordaba claramente haber cerrado con llave su habitación. Pero el presidente solo sonrió misteriosamente. Le gustó el hecho de que ella estuviera en tal estado de shock en ese momento. Él le explicó con calma que ella no era muy inventiva, y Gong Yexiao agregó que después de pensarlo un poco, decidió verificar si las llaves de repuesto estaban en el cajón de la habitación de invitados, como la mayoría de las casas, y ahí fue donde encontró las llaves. Chen Li cerró los ojos y comenzó a regañarse a sí misma por no haber pensado en ello antes y no haber llevado las llaves de repuesto a la habitación. Lo único que ella quería en ese momento era caer al suelo. Entonces se recompuso y gritó fuerte para que el presidente saliera de su habitación inmediatamente. Ella estaba tan incómoda y avergonzada en ese momento que realmente quería que Gong Yexiao se fuera, pero el presidente no se quedó perdido y le agarró la mano. Con un hábil movimiento, Gong Yexiao atrajo a la joven hacia él y un segundo después ella ya estaba acostada en la cama. Un hombre guapo y majestuoso estaba de pie encima de ella. Gong Yexiao se acercó a la joven casi cara a cara y le dijo que lo había despertado muy temprano hoy, por lo que necesitaba alguna compensación por levantarse tan temprano. La joven comenzó a patear al hombre y le gritaba que se alejara de ella, porque no podía haber nada íntimo entre ellos. Pero el hombre no se rindió. Ya estaba bastante excitado. La habitación de Chen Li se abrió y un Xiao somnoliento se acurrucó en el umbral. Él se secó los ojos y preguntó a sus padres qué estaba pasando, por qué habían estado actuando tan ruidosamente desde la mañana.
El presidente asustado y la joven se quedaron paralizados por la sorpresa. En sus peleas personales, ya habían olvidado que había un niño pequeño en la casa. El presidente fue el primero en salir de su estupor. Empezó a murmurar algo y a inventar sobre la marcha alguna explicación realista. Porque claro que no podían decirle la verdad a un niño de esa edad. Gong Yexiao comenzó a contarle a su hijo que su padre estaba ayudando a su madre a atrapar una cucaracha. Chen Li miró al presidente con sorpresa, pero decidió seguirle el juego y también asintió con la cabeza en señal de acuerdo. El pequeño miró sorprendido a su padre y luego a su madre. La explicación de los padres, por supuesto, fue más o menos así, por lo que el pequeño se preguntó dónde estaba la cucaracha que sus padres habían estado buscando desde la mañana. El presidente inmediatamente se levantó de la cama y comenzó a fingir que estaba tratando de matar a esa cucaracha. Chen Li también agitó la almohada, siguiendo el ejemplo del presidente, porque no tenía otra opción. Gong Yexiao estaba muy molesto porque el pequeño se despertó tan temprano y culpó mentalmente a Chen Li por ello. Después de todo, sus planes para la mañana estaban lejos de buscar una cucaracha por todo el apartamento. La joven no podía hacer más que preguntarse cómo ese idiota se atrevía a subirse a su cama sin permiso, y quién se creía que era. Se alegró de que su hijo despertara y los planes del presidente no se hicieran realidad. El niño decidió jugar con sus padres y comenzó a animarlos en voz alta en la búsqueda de la cucaracha imaginaria. Esta búsqueda se convirtió en un juego divertido y todos se lo pasaron genial juntos por la mañana. Mientras tanto, en la casa de Lu, Yang Xuan estaba trabajando en su oficina. Aunque tenía abierta frente a él una computadora con asuntos importantes que debía resolver ayer, sus pensamientos estaban en otra cosa. Metió la mano en el cajón superior y sacó una fotografía. Cuando la acercó a él, quedó claro que su ex esposa estaba allí, Chen Liyue. Ella le sonrió alegremente. Lu Yangshuan pensó en ese momento que solo habían pasado 4 años y Li Yue se había vuelto tan atractiva. Ya se arrepentía de haberse comportado así con esa mujer, pero de repente alguien llamó a la puerta de su oficina. Este sonido lo tomó tan inesperadamente que el hombre ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. La puerta de la habitación se abrió rápidamente y su legítima esposa apareció en el umbral. Ella saludó alegremente a su marido y le sonrió felizmente. La mujer se volvió hacia el hombre. Comenzó a responderle a su esposa y le preguntó por qué había venido a verlo. Mientras tanto, intentó esconder rápidamente la foto de Chen Li en un cajón para que la mujer no la notara. Lu Yangshuan empujó ese maldito cajón, pero la foto no entró del todo. El agudo ojo de Shen Jun, por supuesto, notó la foto e inmediatamente adivinó quién estaba representado en ella. Shen Jun estuvo fenomenal actuando, por lo que fingió no notar nada y alegremente dijo que el desayuno estaba listo. Y en su mente, ella solo quería matar a Chen Liyue. Lu Yangshuan dijo que esto era muy bueno porque ya había tenido tiempo de hacer un buen día malo. Y él simplemente pensó en ello y no dijo ni hizo nada por un rato. Entonces, Lu Yangshuan recuperó el sentido y recordó que acababa de ser invitado a desayunar. El hombre abrió la puerta de su oficina y fue el primero en dirigirse al comedor a desayunar. Shen Jun casi estalla de ira. Ella estaba enojada con ese animal Chen Li, que estaba casi en todas partes en su vida. Y también se prometió a sí misma que no la dejaría abandonar el partido pacíficamente a fin de mes. A la mañana siguiente, el presidente Hosn intentó darle al niño un delicioso desayuno y lo alimentó con una cuchara. Xiao, esta mañana comí sin muchas ganas. Chen Li limpió la boca del niño y dijo que hoy tenían que ir a la escuela preparatoria para inscribirse allí. El presidente le preguntó exactamente dónde quería inscribir a su hijo. La joven dijo que no muy lejos de su casa está la escuela preparatoria Shuangju y todos los niños que viven aquí van a esta escuela. Por eso decidieron inscribirse allí. Pero el presidente se opuso categóricamente. Dijo que Xiao debería ir a la mejor escuela, donde el profesor debe hablar al menos 10 idiomas y el impuesto escolar es de $1.000.000. El hombre agregó también que la escuela debe estar bien protegida, con al menos 100 guardias, y debe ser bastante lujosa, para que el hijo se sienta cómodo allí. Tales sumas no fueron invertidas en la cabeza de la mujer. Y cuando Chen Li dijo que era demasiado caro, el presidente dijo que esas cantidades no eran muy caras para él. Además, no le molesta en absoluto ahorrar en la educación de su único hijo.
El presidente le dio una palmadita en la cabeza al niño y le dijo que Xiao Se irá a trabajar hoy con su papá y volverá a casa con su papá también, porque la escuela está cerca de su trabajo. Pero Chen Li estaba en contra de la idea del presidente. Ella abrazó a su hijo y le dijo que eso nunca podría pasar. Después de todo, no puede estar tan lejos de su hijo. Pero el presidente gritó enojado: ¿Quieres que ella tenga a su hijo en la casa todo el tiempo sin ninguna seguridad? Por su humor estaba claro que el presidente no iba a dar marcha atrás en su plan. La joven vio que discutir con él ahora simplemente no era realista. Entonces ella dijo que si quería que la mujer le diera un hijo, tendría que aceptar sus condiciones. El hombre entendió cuáles eran las condiciones. Entonces Gong Yexiao se aclaró la garganta y dijo en voz baja que podía prometer que si Chen Li no quería, no la tocaría. Cuando el presidente llegó a su lugar de trabajo, todos miraban con curiosidad al niño que el presidente llevaba en sus brazos. Todos los empleados de la corporación dijeron que este era el futuro presidente de la corporación, Gosn. De camino a la oficina, el teléfono sonó en el bolsillo del presidente. Por la melodía que sonó, Gong Yexiao adivinó quién lo estaba llamando. Así que ni siquiera miró el nombre de quien llamaba y cogió el teléfono. Era su abuelo quien lo llamaba. El presidente lo saludó y escuchó la petición del abuelo de que Gong Yexiao le trajera a este pequeño y le permitiera ver a su hijo. El nieto sabía que era mejor no posponer el pedido de su abuelo, por lo que respondió que definitivamente llevaría a su hijo con su abuelo al mediodía de hoy, tal como había pedido. El abuelo agregó que solo quería mirar al niño, no quería ver a otras personas. Gong Yexiao inmediatamente adivinó de quién se trataba y dijo que entendía todo, frente a la antigua residencia de la familia Gosn exactamente al mediodía. Gong Yexiao salió de allí, sosteniendo la mano del niño. Se dirigieron hacia el edificio. El sirviente se encontró con el presidente y le anunció que el viejo amo estaba esperando al joven dentro de la residencia. Y caminaron juntos hacia el edificio. El niño, al ver tantos guardias y sirvientes, se asustó y agarró a su padre por la pierna. Le preguntó a su padre hacia dónde se dirigían ahora. El hombre decidió explicarle a su hijo a dónde iban. Así que se inclinó hacia el niño y le dijo que no se preocupara, porque ahora iban a ver a su abuelo y a Xiao, que este hombre será bisabuelo. El hijo era inteligente más allá de su edad. Inmediatamente comprendió que este hombre respetable era el jefe de su gran familia, y dijo que debía portarse bien para complacer a su bisabuelo.